Este video está dedicado a uno de nuestros comentaristas más dedicados. En el crudo invierno de 1915, 400.000 serbios intentaron retirarse a través de las montañas de Albania y Montenegro. Lo que ocurriría sería la mayor tragedia nacional de Serbia, el Gólgota albanés. Cientos de miles murieron en condiciones extremas. En el video de hoy, cubriremos los horrores de la gran retirada. Puede ser útil empezar con el inicio de la Primera Guerra Mundial, provocada por el asesinato del archiduque austrohúngaro Fernando a manos de serbios bosnios. El asesinato fue motivado por el nacionalismo y el deseo de liberar Bosnia y Herzegovina del dominio austrohúngaro. La muerte del archiduque Fernando fue el detonante de la Primera Guerra Mundial, pues el Imperio austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, a quien culpaban del asesinato. Con este conflicto inicial, la red de tratados y alianzas entre los dos países involucró a otras naciones en la guerra. La Primera Guerra Mundial enfrentó a la Triple Entente y las potencias centrales. Serbia estaba aliada con la Triple Entente de Gran Bretaña, Rusia y Francia. Austria-Hungría estaba aliada con las potencias centrales de Alemania, el Imperio Otomano y más tarde Bulgaria. La red de aliados sumió al continente en una guerra total, pero Serbia sería el escenario de las primeras batallas del conflicto. En julio de 1914, el ejército austrohúngaro invadió Serbia. El ejército serbio había luchado y ganado recientemente 2 conflictos contra el Imperio Otomano y Bulgaria, lo que significaba que estaban algo curtidos en batalla y gozaban de alta moral, aunque también estaban algo cansados de la guerra. Para diciembre de ese año, el ejército serbio había repelido la invasión austrohúngara del país y ante sus derrotas, el ejército austrohúngaro cometió varios crímenes de guerra. Campos de concentración, como Belkemeder, albergaron a decenas de miles de civiles serbios y prisioneros de guerra. Hasta 6.000 personas murieron solo en este campo. Pueblos fueron destruidos con políticas de tierra quemada que arrasaron cultivos, pozos y animales. Todo el tiempo, los refugiados que huían de la masacre eran atacados en actos violentos al azar. Cuando Austria, Hungría y Alemania invadieron Serbia en 1915, el ejército serbio tuvo un desempeño mucho peor que en su primer año exitoso. Para empeorar aún más las cosas, el ejército búlgaro, en octubre de 1915, lanzó su invasión de Serbia sin una declaración de guerra. En total, más de 500.000 de soldados descendieron sobre las fuerzas serbias. Atacados desde el norte y desde el este, el ejército serbio se vio obligado a retirarse a Kosovo. El debilitado ejército serbio intentó un contraataque, pero en noviembre la capital cayó ante las potencias centrales, y el ejército serbio fue derrotado. Para empeorar las cosas, una epidemia de tifus devastó Serbia. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, Serbia tenía unos 3 millones de habitantes. En solo unos meses, 500.000 serbios se infectaron de tifus, una sexta parte de la población. De estos, 200.000 morirían, incluyendo a 70.000 soldados serbios. En toda Serbia solo había unos 400 médicos. Intentaron combatir la enfermedad y casi todos ellos también la contrajeron. En total, 126 médicos serbios murieron mientras intentaban combatir la epidemia de tifus. Al considerar sus opciones, el mando serbio tenía pocas alternativas. Quedarse y luchar implicaba el cerco y destrucción de sus fuerzas armadas. El gobierno serbio no se rindió. Con el ataque a civiles, el bombardeo de refugiados y los crímenes cometidos durante la guerra, los serbios temían su completa destrucción. El 25 de noviembre de 1915 se dio la orden de retirarse por una ruta donde el enemigo no podía seguirlos, pero la ruta sería mortal, una ardua travesía por las montañas de Albania y Montenegro, apropiadamente llamadas las Montañas Malditas. No había infraestructura real a través de estas montañas, no había ferrocarriles y casi no había caminos. Pero no serían solo los restos del ejército serbio quienes harían este viaje.
que por sí solo sumaba alrededor de 1/4 de millón. La familia real serbia, el gobierno y miles de soldados heridos también harían el difícil viaje por el terreno montañoso en pleno invierno. Hasta 220.000 civiles acompañaron al ejército serbio como refugiados que huían de atrocidades o familiares de soldados. De estos, 36.000 muchachos de entre 12 y 18 años se unirían a ellos. Estos niños y jóvenes fueron considerados vitales como futuros reclutas para el ejército serbio, lo que quizás resalta la desesperación de las fuerzas serbias. Además, decenas de miles de prisioneros de guerra húngaros también serían arrastrados en el difícil viaje. El ejército se dividió en tres. La columna central avanzó al oeste por la región montañosa de Albania, siendo esta la ruta más corta. Esta incluía al gobierno serbio, que llevaba consigo documentos, oro, reservas de divisas y objetos de importancia cultural. El rey Pedro I, de 70 años, se les unió, lo que elevó la moral. La segunda opción es la columna sur por Albania. El primer ministro de Albania prometió proteger a los serbios en la ruta sur, brindando comida y refugio cuando fuera posible. La última columna seguiría la ruta norte por Montenegro y apoyaría a este país ante la invasión del ejército de las potencias centrales. Esta columna tendría la mayoría de tropas serbias y buscaría unirse a las otras dos para seguir avanzando al sur. Sin importar la ruta, soldados y refugiados soportaron el invierno, que llegó temprano. Varios senderos y caminos de montaña estaban bloqueados por la nieve profunda. Tormentas terribles azotaron la ladera de la montaña. A lo largo de los caminos era muy común ver a jóvenes y ancianos tirados donde habían caído, debido al agotamiento o al hambre. Mientras los gatos cruzaban las montañas, removían la tierra y la convertían en lodo, dificultando el viaje. Un testigo de la retirada fue el periodista estadounidense William G. Shepard, quien describió lo siguiente. Dicen que casi toda la ruta está bordeada de cadáveres de seres humanos y los restos de caballos y mulas muertos de hambre, mientras que miles de ancianos, mujeres y niños yacen sobre las rocas y entre los matorrales al lado del sendero, exhaustos y sin comida, esperando el final. Parte del ejército serbio solo tenía provisiones para una semana al partir. La hambruna sería un problema grave para los serbios en retirada. Incluso hay relatos de soldados que recurrieron a cocinar sus cinturones de cuero en un intento de hacer algo que se pareciera a comida. A medida que la comida se volvía cada vez más escasa, los refugiados desesperados intercambiaban cualquier posesión que tuvieran por sobras. Otro testigo de la desesperación fue el oficial médico francés Mayor Louis L. Thompson. Él describió escenas donde hombres desesperados por el hambre recurrían a arrancar la carne de caballos muertos que quedaban al lado del camino. Para quienes viajaban por la ruta central, no solo el frío o el hambre serían los que cobrarían vidas. Las tribus albanesas lanzaban ataques contra los serbios en retirada. Durante la Primera Guerra de los Balcanes, el ejército serbio ocupó gran parte de Albania controlada por los otomanos. Durante la ocupación de estos territorios, los soldados serbios se ganaron una reputación sombría por su gobierno autoritario y las masacres de civiles. Estas tribus albanesas buscaron venganza y atacaron a los refugiados serbios. Varias tribus albanesas recibieron apoyo de las potencias centrales, pero para muchas, el bandolerismo contra los serbios era un medio de sobrevivir en los duros inviernos. Durante la retirada, cientos fueron asesinados por milicias y bandidos albaneses, y muchos más estaban condenados a morir tras perder sus provisiones. Finalmente, los serbios lograron llegar a la costa, pero cuando lo hicieron, intentaron contabilizar a los muertos, y al hacerlo, quedó claro que esta retirada fue un desastre total. De los cerca de 220.000 civiles que salieron, solo 60.000 llegaron a la costa. De estos, 36.000 jóvenes de 12 a 18 años se unieron y solo 7.000 sobrevivieron hasta la costa. Solo sobrevivieron 120.000 soldados. 70.000 soldados murieron y otros 70.000 desaparecieron durante la retirada. Es difícil saber con certeza cuántas personas murieron,
ya que el registro de datos no era completamente preciso durante este tiempo caótico, pero entre 350.000 y 400.000 personas murieron durante la Gran Retirada. Pero incluso al llegar a la seguridad de la costa, eso no significaría el fin de la muerte y el sufrimiento. Varios barcos aliados, con suministros y comida, tuvieron problemas para llegar al puerto por las aguas poco profundas. Muchos sobrevivientes de la marcha murieron al llegar a la supuesta seguridad ya sin posibilidad de ser salvados. La mayoría del ejército serbio y los refugiados fueron enviados a Corfú, pero la mayoría de los soldados llegaron demacrados, con congelación y enfermos de tifus, disentería y desnutrición. Muchos murieron en campamentos caóticos sin preparación para tantos enfermos y moribundos. Allí, los sobrevivientes relataron sus historias al personal de la Cruz Roja. Quienes se consideraban demasiado enfermos eran enviados a la isla de Vidu, también llamada Isla de la Muerte. Murieron tantos que el terreno rocoso de Vidu ya no tenía espacio para más tumbas. Muchos soldados serbios fueron sepultados en el mar. A los soldados sobrevivientes se les dieron nuevos uniformes y armas, reorganizados y reabastecidos por Estados Unidos y Rusia. Fue reconstruido en 4 divisiones. Para muchas personas, el hecho de que el ejército serbio persistiera representaba la esperanza de que Serbia fuera liberada de la ocupación búlgara. Desde Corfú, el ejército serbio reformado fue enviado a Macedonia para luchar. Eso fue hasta septiembre de 1918, cuando las fuerzas serbias encabezaron una gran ofensiva para romper las líneas búlgaras y alemanas y recuperar Serbia, liberando finalmente al país. La Gran Marcha sigue siendo la peor tragedia que ha afectado al pueblo serbio. Es uno de los eventos menos conocidos de la Primera Guerra Mundial, quizás opacado por los horrores de la guerra de trincheras. Pero es vital recordar a todos los que sufrieron durante la guerra y recordar los horrores del Gólgota albanés.